Pichincha Universal, generando noticias. Tenemos la presencia de Mauricio Chiluisa, presidente nacional de la FEWE, Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, que por cierto, hay que decirlo, hemos recibido una llamada telefónica de otra facción, digamos, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, pero en todo caso, nuestro interés fundamental, Mauricio, es que tengamos y podamos conocer la posición de los jóvenes del Ecuador respecto de la situación que está viviendo el país. Desde nuestro punto de vista, hay una crisis de institucionalidad, hay violaciones permanentes a la Constitución, se está aplicando un modelo económico que realmente afecta a los sectores populares y se vienen una serie de medidas que sin lugar a dudas van a causar una grave conmoción social y económica. Ante esta situación, ¿cuál es el pensamiento de los jóvenes? ¿Cómo está, Mauricio? Bueno, muy buenos días con todos los radioescuchas, agradecer el espacio que nos han brindado a la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. La pregunta es muy buena, efectivamente, recientemente cumplimos supuestamente 40 años de democracia, en donde principalmente el joven ecuatoriano no ve con mayor admiración que hayamos después de la dictadura y efectivamente el triunvirato militar que hubo en el Ecuador para devolverle la democracia. Ha existido no ve como algo positivo el fortalecimiento de las instituciones públicas y las instituciones de gobierno. Existe un proceso de desacreditación del propio gobierno, de la propia Asamblea Nacional, del Consejo de Participación Ciudadana, de la CENESID, del Ministerio de Educación, efectivamente que responden a un proceso de políticas improvisadas principalmente y que no responden a la realidad actual que vive el pueblo ecuatoriano. Yo me quiero centrar un poco más en el tema educativo y en el tema de la juventud. Efectivamente tenemos una Secretaría de la Juventud que en realidad no está resolviendo los principales problemas que aquejan a los jóvenes ecuatorianos. Hay que entender de que recientemente en los medios de comunicación se hablaba que en la ciudad de Quito existe un gran porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan. Entonces, fruto de las políticas improvisadas que existen de no generar empleo para los jóvenes y efectivamente de las políticas improvisadas de acceso a la educación superior. Entonces, existe un debilitamiento y existe una desacreditación de las instituciones públicas, pero que efectivamente los jóvenes tenemos que mostrar una alternativa y debemos buscar la forma para dar una alternativa. Nosotros hemos dicho de que la FEWE es una de las organizaciones que tiene ya 76 años. Es histórica, ¿no? De 76 años de existencia, como a propósito de la llamada, 76 años de existencia en la cual hemos venido generando un proceso de propuestas para que sean escuchadas y sean valoradas por parte del Ejecutivo y que se mejore lo que hemos dicho las instituciones y que se mejore la condición de la educación, del trabajo para nosotros como jóvenes. La juventud que no es rebelde y digna no es juventud, decía Juan Montalvo. Y en esa línea seguimos con esa rebeldía propia de los jóvenes. Sí, ¿qué van a hacer ante el estado de cosas que vive el país? Bueno, nosotros hemos dicho de que estamos en contra de las políticas antipopulares del gobierno de Lenín Moreno, en la cual hemos dicho de que sus acuerdos políticos que están buscando favorecer al Fondo Monetario Internacional, que busca una reducción del presupuesto en educación, en salud, en los sectores estratégicos que afectan a la educación, porque efectivamente el anterior año se redujeron alrededor de 150 millones de dólares a la educación superior, en la cual ha sido ya en estos años de aplicación del examen ENES, ahora ser bachiller, han dejado a más de 1 millón de jóvenes fuera del ingreso a las universidades. Entonces hemos dicho que no existe una verdadera política que ayude al joven a ingresar a las universidades, y es por eso de que nosotros, aprovecho el espacio, la FEWE como una organización consecuente con el pueblo ecuatoriano y en defensa de los derechos del pueblo ecuatoriano, el día de mañana estaremos junto a los campesinos movilizándonos en contra de estas políticas antipopulares, y el 5 de septiembre a nivel nacional los estudiantes universitarios estaremos en las calles rechazando las políticas neoliberales del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Los jóvenes hemos dicho una cosa y levantamos una consigna en las universidades y en las aulas de las universidades ecuatorianas. Es necesario que se recupere el dinero de la corrupción, pero también que se investiguen todos los actos de corrupción que se han venido desarrollando en el país. No podemos permitir de que existan, de que el gobierno en la actualidad
de que el gobierno en la actualidad sea demasiado tibio en decir, bueno, vamos a recuperar el dinero de la corrupción, pero no se sabe a dónde se va a invertir. Nosotros hemos dicho de que parte de ese dinero que dice que está en la corrupción se ha invertido para salud, para beneficio de los adultos mayores y para la educación. Pasamos un tema histórico, lo que hemos dicho nosotros, y saludamos. Los maestros nuevamente nos dieron una lección de dignidad al pueblo ecuatoriano. Los maestros nos enseñaron a leer, nos han enseñado a escribir, nos han enseñado a tener dignidad y rebeldía, y ellos enfrentaron una huelga de hambre de casi 20 días para exigir el pago de pensiones, el pago de jubilaciones. No puede ser posible que mientras los ministros, los asambleístas ganen $4,000, $5,000 mensuales, a nuestros maestros que se han jugado todo por el pueblo ecuatoriano les quieran pagar con bonos. Bueno, Entonces, y a la final terminaron aceptando algunos de los bonos, claro, ¿no? pero por la presión y la situación económica que en la que viven. Efectivamente, la situación económica, muchos de ellos todavía son responsables de sus familias, son la vértebra de su núcleo familiar, y entonces nosotros hemos dicho de que efectivamente todas estas políticas y la crisis económica que se viene acarreando desde estos 12 años han hecho de que el movimiento estudiantil retome fuerza y ha hecho de que el movimiento estudiantil se predisponga a la movilización, a la pelea, para exigir un tema muy importante. No vamos a permitir que se concesionen o se privaticen las empresas públicas. Y que son empresas estratégicas. Y son empresas fundamentales. la única empresa, Comunicaciones, salud. Efectivamente, la única empresa que no está puesta para concesionar es Correos del Ecuador. Claro, es porque es porque no le ve la utilidad. La mayoría el hueso. Utiliza transporte encomiendas por autobús o por servientrega. Claro, todo está tecnificado ahora. Efectivamente, nosotros hemos dicho de que es necesario que el movimiento estudiantil se volque a las calles, que vayamos con una propuesta, no solamente en las calles. Nosotros hemos entregado unas propuestas, siempre hemos entregado unas propuestas, nosotros hemos sido víctimas de ataques, en lo cual hemos dicho que somos jóvenes sin propuestas. La mayoría de gente nos dice que somos jóvenes sin propuestas, pero hemos dicho de que y hemos entregado, en ese periodo de Lenín Moreno, hemos entregado como FEWE Nacional 5 propuestas, tanto para el tema educativo, para el tema de la salud, empleo y el tema también de la seguridad. Los jóvenes somos el blanco principal de la seguridad, de lo que salimos de las universidades en horas de la noche, y también para la reactivación económica. Lastimosamente no hemos tenido respuestas y han buscado apuntar directamente a beneficiar a los grandes grupos económicos y afectar el bolsillo de los ecuatorianos. Mañana se moviliza el Seguro Social Campesino, ¿no? Sí. ¿A qué horas es esta movilización? Esta movilización iniciará a las 9 de la mañana aquí en la ciudad de Quito. Vienen de varias provincias. De varias provincias. La FEWE Nacional también participa en esta movilización. ¿Con delegaciones de provincias sí, estamos también trabajando en eso, de poder movilizar, dar nuestro apoyo, porque nosotros, los jóvenes ecuatorianos, los jóvenes que estamos en la universidad, somos hijos de campesinos, somos hijos de maestros, de trabajadores que vivimos las crisis, y la FEWE, como una organización histórica, solidaria, el día de mañana estará junto a ellos luchando, porque efectivamente se ha abandonado el campo, se ha buscado que incluso aumentar impuestos, generar restricciones. No puede ser posible de que nuestros padres o nuestros abuelos en el campo estén produciendo papas, hectáreas de papas, y salgan al mercado y vendan por $2-3 el quintal de papas. Entonces es una injustificación, mientras los insumos para las plagas, para el agro suben el precio de estos productos agrícolas no se equipara con el tema de la producción, y es por eso de que estamos en un proceso de movilización, y creo que es necesario, e invito a aprovecho este espacio, lo invito a todo el movimiento estudiantil, a las y los jóvenes estudiantes, de que nos organicemos, generemos un proceso. No podemos permitir de que se busque reducir el presupuesto de las universidades, vender, privatizar la salud, efectivamente, y como se ha dicho, uno de los temas, los principales afectados del tema de la crisis económica somos los jóvenes que no logramos conseguir trabajo. Ahora se pretende vender una idea de emprendimiento cuando vendes Coca-Colas o vendes... que hay que ser bonito emprendedor, sí, como dijo el presidente. Claro, por supuesto, y que efectivamente no tienen, y que, bueno, se busca tercerizar la participación de los jóvenes a convertirnos en mano de obra barata. ¿Qué piensan los jóvenes de este nivel de desprestigio en el que han caído las instituciones? Usted debe saber las encuestas, ¿no? El presidente apenas cuenta con un 16% de apoyo, la Asamblea igual, la Corte de Justicia igual, la Contraloría igual, la Fiscalía igual. Es decir, hay un desprestigio institucional
generalizado. ¿Qué piensan ustedes? Efectivamente, nosotros consideramos de que hay un tema, ¿no? En estos 12 años no ha existido y los jóvenes hemos ido perdiendo la confianza en estas instituciones. Principalmente se perdió la confianza en el tema de la justicia, porque veíamos de que existían jueces amañatados, casos que se estaban vendiendo, jueces que incluso no respondían a derecho, sino que en verdad eran o los concursos de méritos y oposición arreglados, como es un caso, ¿no? La ex vicepresidenta Vicuña, que fue destituida, aparte eso por el caso de los diezmos, pero también por el tema de que es una vergüenza de que en la universidad haya obtenido su maestría sin justificar, sin ir a clases, el ex vicepresidente Jorge Glass también, que fue acusado por el tema de plagio. Entonces esas expresiones hacen de que mientras al joven nos ponen una prueba de mil preguntas para poder acceder a la educación superior, en donde en una prueba nos jugamos todo nuestro futuro para poder acceder en las universidades, muchos políticos que están en el poder no responden, ni siquiera han estado en universidades públicas o en colegios públicos y no conocen la realidad. Entonces yo considero de que el desprestigio que existe responde a que no existe una verdadera correspondencia entre lo que quiere y aspira el pueblo ecuatoriano a lo que el gobierno tiene que actuar. Entonces la Asamblea Nacional viene desde un proceso de desacreditación, de un proceso de desgaste desde hace mucho tiempo, incluso el propio gobierno, las propias instituciones. Valdría ver desde estos días, valdría incluso evaluar, lo que nosotros hemos dicho es, vale evaluar y hacer público cómo es que ha beneficiado el examen Ser Bachiller al ingreso a las universidades, si funcionó o no funcionó. ¿Ya? Yo les digo una cosa, o sea, existen denuncias de venta de cupos en las universidades. Sí, aquí mismo lo han hecho. Sí, entonces hay un tema, un problema de que no existe un proceso se podría decir, no existe un proceso de confianza dentro de las instituciones públicas del Estado, porque no se han dado respuesta a estos procesos. Yo les digo, el Consejo de Educación Superior en el 2018 archivó alrededor de 300 denuncias por acoso. Entonces muchas veces el acoso sexual en el tema de las universidades públicas. Entonces es un problema que nosotros los jóvenes vemos y es necesario un recambio y que las autoridades hagan caso de las propuestas que tiene el movimiento estudiantil. Nosotros como FEWE hemos venido presentando propuestas reiteradas veces sobre el tema Ley Orgánica de Educación Superior, el tema productivo, pero efectivamente creo que uno de los principales puntos que debería ser el gobierno es responder a los intereses del pueblo, lo que dice la Constitución en el artículo 1, la soberanía es del pueblo ecuatoriano. Entonces, efectivamente, el gobierno tiene que someterse a las decisiones del pueblo ecuatoriano, no al revés, el pueblo debe someterse a lo que quiere el gobierno. Mañana se movilizan ustedes como estudiantes universitarios con el Seguro Social Campesino. ¿Y para septiembre cómo era la jornada? El 5 de septiembre, junto a los estudiantes secundarios, amas de casa, docentes, trabajadores, en todas las provincias del país realizaremos una movilización en contra de las reformas laborales, contra de la privatización del Fondo Monetario Internacional, en contra de la privatización de la salud, de la tercerización y efectivamente el 5 de septiembre nosotros es parte de los preparativos para una huelga nacional y también desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador nos estamos preparando, debatiendo en cada una de las universidades para enfrentar la proforma presupuestaria 2020 que se vendrá y efectivamente con los acuerdos que tiene que cumplir el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional, pretendrá bajarle el presupuesto para la universidad. El Estado ecuatoriano, con esto termino, el Estado ecuatoriano tiene una deuda histórica presupuestaria con las universidades ecuatorianas. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.